Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Durante algunos domingos se hizo un paréntesis en el recorrido del Evangelio según San Marcos, que es el que acompaña este ciclo, para escuchar el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Por motivos de festividades muy ligadas a nuestra realidad arquidiocesana, por 2 domingos quedó interrumpido el camino del capítulo 6 de San Juan. El capítulo 6 es el capítulo de la misión de Jesús: anunciar la vida, donar la vida, de tal manera que la identidad de pan, que la identidad de carne, en la identidad de alimento, de vida, Jesús habla a sus discípulos, a quienes lo escuchan, como el portador de la vida que el Padre quiere para nosotros. Él es la palabra de vida por la que todo ha sido hecho. La eficacia de esa palabra reconstruye la vida, recrea la vida. Y por eso a eso se refiere él cuando pide creer en él. El creer no es solo una escucha pasiva, es una escucha que prácticamente, penetrando en el corazón, transforma nuestra vida, dando vida y obviamente dando respuestas de vida. Por eso sacia el hambre de la vida. Y ahí la razón de la identidad de carne. Como palabra recrea la vida, como carne sacia el hambre de la vida para dar una nueva vida. El problema es los interlocutores de Jesús, que no terminan de entenderlo, y muchos que se habían adherido a Jesús empiezan a abandonarlo porque les parece un hablar muy difícil, un hablar intolerable, sobre todo delante de las figuras, de las analogías que pone Jesús para identificarse a sí mismo. Ningún trozo del Evangelio presenta una exigencia de sinceridad y al mismo tiempo de libertad como este trozo. ¿Cuál es la frase que Jesús le dice a los 12, viendo que uno tras otro se está yendo? Ustedes también quieren irse. Ustedes también quieren irse. Es decir, el discípulo es aquel que hace una opción por Jesús, desde Jesús, no desde otra cosa. Hace una opción conociendo quién es Jesús, como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El discípulo es aquel que entonces sigue a Jesús en el itinerario del mismo Jesús. Y por eso se abre con sinceridad, con honestidad y sobre todo con libertad
a ese itinerario. El que asume este camino es el que construye la vida. El problema nuestro es entrar en dimensiones que alrededor del sentido cristiano, más bien lejos de ayudarnos a la comprensión del compromiso que se asume, de la corresponsabilidad sobre la vida que se asume desde la opción libre para seguir a Jesús, más bien se pone delante de una estructura que Jesús nunca quiso. Una estructura religiosa que muchas veces ha fallado en la forma de presentar a Jesús. Por un lado, tantas veces un código moral, ¿no? La religión se presenta como un código moral y no lo es. Perdón que lo diga con claridad, pero no lo es. Quien vive de acuerdo al mensaje de Jesús, porque libremente lo ha asumido y lo hace suyo, no necesita de códigos morales porque entiende cuál debe ser su actitud, su conducta. El problema del código moral es que define una estructura que al final de cuentas termina por ser fastidiosa, o orienta al legalismo religioso, orienta al cumplimiento religioso, pero no a la intención de vida. ¿Cuántas veces me ha tocado confesar personas, exalumnas de colegios religiosos, ¿no?, que se confiesan porque les han dicho que si se mueren en pecado mortal se van al infierno? Si solo esa es la intención para la confesión, ¿dónde queda la reestructuración de la vida a partir de la gracia que esa confesión te da? Porque si la intención es no irte al infierno porque no te confesaste antes de morir, entonces tu vida se quedó estancada ahí y prácticamente te será fácil seguir haciendo lo mismo sin una intención de reestructuración, de reconstrucción de vida, de esa posibilidad que hace la eficacia de la palabra por la credibilidad que le damos de hacer vida nueva. Pero al final así es como viene definido precisamente la intención de confesarse: no me quiero ir al infierno. Y entonces es muy fácil seguir oyendo a esta persona haciendo lo mismo cada vez solo porque tiene miedo a ir al infierno. Una idea equivocada de Dios, mal presentada desde su formación religiosa, una idea equivocada de Jesús presentado mal desde la formación religiosa, una idea equivocada del sentido y del anuncio del Evangelio presentado mal desde la formación religiosa. ¿Cuántas veces se hace más exigente los puntos y comas de la doctrina del catecismo que presentar el mensaje de vida? Y por eso tantos colegios de religiosas y religiosos fallan, y es triste constatarlo, pero la mayoría de personas que al final se alejan de la religión son exalumnos de colegios religiosos, por la forma en que muchas veces la religión viene presentada como una materia más, exigida desde una perspectiva de memoria, de conocimientos, de definiciones, pero nunca de vida, Y esa exigencia que también afecta la vida de los muchachos, porque al final de cuentas se califica de la misma manera. Exámenes, tareas y todo calificadas exactamente como las otras. Y la religión no puede ser una materia más dentro del contexto de la formación. Debe ser aquello que acompaña toda la formación para descubrirla precisamente como luz en todas las materias. Y es que es eso, esa estructura religiosa, moralista, legalista, normativa, se aleja de lo que Jesús quiere enseñar. Es vida, gentes, es mensaje de vida. ¿De cuánto nos quejamos al vivir? ¿De cuánto nos sentimos a veces vacíos? ¿De cuánto no hallamos respuestas? Bueno, ¿cuál es la exigencia? Lo hemos dicho otras veces. La única tarea que Dios nos pone delante del Hijo, escúchenlo. Jesús se lo repetirá a toda esta gente. Dejen de estar ubicándome en su estructura. Dejen atrás esa estructura, ábranse a lo que les estoy diciendo, crean en mí para vivir, punto. No se trata de premio y castigo, se trata precisamente de don, de regalo. Dios ni premia ni castiga, lo hemos dicho muchas veces, y muchas veces la religión se mueve bajo los conceptos de premio y castigo, y por eso
Resulta, decíamos al inicio, incomprensible que un país que se dice altamente cristiano, católico o no, esté hundido en tantos males por medio de cristianos, a quienes les basta el cumplimiento religioso, a quienes les bastan las devociones, a quienes les basta ir a misa los domingos para decirle a Dios ya lo hice, a quienes les basta decir creo en Dios. Pero no es eso precisamente aquello que Jesús quiere dejar claro. Y delante del lenguaje de Jesús, es ahí donde precisamente nos encontramos en esa realidad de respuesta, de construcción de vida, que obviamente nos va a exigir, que obviamente nos va a poner delante de una corresponsabilidad con Él. Y esto es precisamente el significado de esa palabra que penetra como espada de dos filos. Recordémonos las profecías de Simeón a María, ¿no? El problema es que el barroco guatemalteco y del mundo malinterpretó esa espada para poner a la Virgen con un gran cuchillo en el corazón dando vueltas por todos lados. No es eso, ¿no? La espada de dos filos manifestada a María es presentada a María como su futuro de discípula del Señor. También ella irá descubriendo desde su propia experiencia de vida el significado de la palabra, de la enseñanza de su Hijo. También ella tendrá que transformar su vida a imagen de la del Hijo, porque también queda sujeta a ser precisamente aquella que construye en sí mismo el diseño de la vida del reino de los cielos. Por eso es espada de dos filos, y lo seguirá siendo para nosotros desde ella. María, discípula, madre de los discípulos, lo vive para poder ser entonces compañera de camino de los que día a día también nos sentimos muchas veces provocados por la palabra. Esa provocación que genera también conflicto, esa provocación que genera exigencia. Pero es que es lógico, estamos rediseñando nuestra vida al modelo de Jesús de acuerdo a la eficacia de la palabra, y vivir la palabra también nos pone delante de ser precisamente personas de contradicción. Por eso muchos se van para atrás, vuelven a su esquema religioso, vuelven a su comodidad religiosa, vuelven a su cumplimiento religioso en un sentido de satisfacción de vida, como el cumplimiento de una confesión que solo se hace para no ir a parar al infierno si se muere uno en pecado mortal. ¡Qué error tan grande! ¿Dónde queda el conocimiento de un Jesús que presenta al Padre como misericordioso? ¿Dónde queda el conocimiento de un Jesús que nos anima a construir vida? Aquel que invita a Pedro a perdonar hasta 70 veces 7 es porque él lo hace de la misma manera. Y por lo tanto, la intención del perdón no es el señalamiento del pecado, sino más bien la invitación a seguir adelante en un camino que día a día va haciéndonos más perfectos a imagen de Cristo. Y por eso a veces es difícil, claro que sí. Es esfuerzo, claro que sí. Pero ¿qué meta humana no exige esfuerzo? ¿Qué meta humana no exige esfuerzo, renuncia, dejar atrás, transformación de pensamiento? Mucho más aquello que de verdad nos da la vida, mucho más aquello que de verdad hace de nosotros verdaderos hijos de Dios, llamados a compartir su vida. Y ahí está nuestra corresponsabilidad. La libertad que Jesús deja a sus discípulos no significa condena. No les está diciendo, muy bien, el que quiere decir que se vaya, pero recuérdese que se va a ir al infierno. Eso es invento de aquí. Eso es invento de la doctrina, ¿no? O seguís a Jesús o te vas al infierno. No es verdad. No es verdad. Si no seguimos a Jesús, no construimos vida de acuerdo al diseño del Padre. Seguiremos tal vez en dudas, seguiremos tal vez en actitudes de dolor, seguiremos tal vez en actitudes de incomprensión, pero nunca objeto de ira divina, objeto de castigos, objeto de condenas, jamás, ¿no? Porque solo desde la libertad en la que Jesús pone a sus discípulos, esperará de ellos la sincera adopción a su palabra. Y Pedro lo dice en nombre de todos. Tal vez no te entendemos, Señor, tal vez nos cuesta captarte, pero ¿a dónde vamos a ir?
¿Qué camino tenemos que tomar? Si solo tú eres camino, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y por eso, como hemos insistido tantas veces acá, más allá de una práctica religiosa, o de un conocimiento bíblico, o de un conocimiento doctrinal, o de un conocimiento teológico, nuestra fe nos invita a la escucha para hacer vida lo que escuchamos. El Evangelio no es difícil. El Evangelio no es enredado, no es una maraña de doctrina. La sencillez con la que Jesús presenta el reino de los cielos está ligado a la posibilidad y a la capacidad de comprensión de todos nosotros, para ir precisamente descubriendo ahí cómo en realidad aquello que se nos dice, se nos revela ahí, es lo que en realidad hace vida. Creo que a propósito está puesta la carta de San Pablo a los Efesios, en donde ya Pablo, en la madurez de su fe, transforma esa mentalidad machista judía que al final tendía al desprecio y a la subordinación, podemos decir, humillante de la mujer en la sociedad judía. No es eso lo que quiere Dios. Aún San Pablo, con rasgos judíos, mujeres obedezcan a sus maridos, maridos, ustedes son cabezas, mujeres, que son rasgos judíos, no cristianos, aún así San Pablo la arremete contra los maridos, que no saben amar a sus mujeres como se aman a sí mismos, que no saben comprender a sus mujeres como cuerpos suyos que son, y que si se dicen cristianos, asumirán su rol de cabeza del hogar al estilo de Cristo con la iglesia. Y ese estilo es servicio, no mandamases. El que quiera ser el más grande, que sea el servidor. El que quiera ser el más importante, que se ponga al servicio de los demás. Y por lo tanto, por ahí va la cosa. No es subordinación impuesta para seguir humillándote, sino más bien es la forma en que vivimos la complementariedad de una comunión que en las diferencias nos hacen uno. Y eso es cristiano. Y esa es precisamente esa palabra que va generando precisamente un concepto distinto de matrimonio, de familia, cuyo fin debe ser la felicidad, cuyo fin debe ser la plenitud en esa vocación conyugal. Ya no al estilo judío, donde podían repudiar a sus mujeres por cualquier motivo, como propiedad que eran del varón, sino más bien como comunión de dos que en el amor se hacen uno, para poder llevar adelante un mismo proyecto y llegar a una misma meta, y que debería de ser la verdadera felicidad. Así cualquier vocación, cualquier llamada, cualquier proyecto que Dios tenga sobre nosotros, se orienta a la felicidad verdadera. Lo hemos dicho en la oración colecta, que alcancemos la felicidad verdadera. Y eso no se alcanza con estructuras moralistas, eso no se alcanza con legalismos religiosos, eso no se alcanza con soberbia de intercambio con Dios, de negociaciones con Dios. Se alcanza en la libertad sincera de la apertura a la palabra para hacer la vida todos los días y vivirla como una experiencia desde la fe de hacer posible nuestra vida a la luz de esa palabra. Vamos ahora a confirmar nuestra fe.